voy a hablar de cómo es el proceso de formulación presupuestal, ¿no? Un proceso que de alguna forma se establece, se reedita este año, pero tiene algunas características fundamentales. En principio, algunos pueden que lo conozcan más que otros. El proceso de formulación presupuestal está establecido y monitoreado casi exclusivamente por el MEF, ¿no? El MEF define con el Viceministerio de Hacienda los montos no solamente establecidos en el presupuesto institucional de apertura que se está por aprobar ahora, sino cuánto sería más o menos el incremento año a año mes a mes que durante el año se ejecuta el presupuesto. Por lo tanto, es una forma de presupuestar donde hay un ente rector, en este caso Viceministerio de Hacienda, que tiene mucho poder. ¿De dónde nace este poder que tiene el MEF en cuanto a la definición de estas características? El primero es que esta forma de presupuestar podríamos decir que nace con algunas variantes a inicios de los 90, que con el advenimiento de un modelo neoliberal más fuerte en el Perú, donde no solamente se daba este contexto de un cambio de mentalidad o ideología, sino también un contexto de crisis económica y escasez de recursos. Por lo tanto, se diseñó una forma de presupuestar en lo que lo más importante era controlar el gasto. Y por lo tanto, controlando el gasto, había que reforzar al ente que controla ese gasto. Y en ese caso es el Viceministerio de Hacienda. Y por lo tanto es un proceso donde el Viceministerio de Hacienda establece una relación particular con cada pliego, es decir, con cada ente que supuestamente va a ejercer el gasto. Y por lo tanto, ese contexto de restricción de recursos, donde lo importante es evitar gastar porque había un déficit fiscal espantoso, porque había inflación, nos lleva a que el presupuesto no tiene ninguna vinculación con ningún proceso de planeamiento. Es decir, no hay en ese contexto en el cual lo importante es controlar el gasto, también en paralelo se desarticula todo lo que es el Sistema Nacional de Planeamiento, la perspectiva de poder de hacer una relación entre asignación de presupuesto y objetivos de desarrollo se cae, y por lo tanto estamos viviendo de un sistema de presupuesto, de forma de presupuesto, de elaborar el presupuesto, que es heredada en un contexto de no hay nada de plata y por lo tanto hay que evitar el gasto. Y esa racionalidad sigue existiendo ahora, donde de alguna forma los ingresos han aumentado un poco más. Y por lo tanto la mentalidad de controlar el gasto no tiene ninguna vinculación necesariamente a una visión de desarrollo. Por lo tanto, no hay ningún nivel de coordinación intergubernamental en la formulación del presupuesto. Basta un botón, muestra un botón. Cualquier gobierno regional tiene su sede central y tiene unidades ejecutoras también. Por ejemplo, la sede central no tiene ninguna influencia en cuál es el presupuesto de su dirección regional de educación. Es más, mientras gasta a lo largo del año, el que sabe la información de cuánto gasta la Dirección Regional de Educación es el MEF, pero la sede central no lo sabe. ¿Ok? Entonces, sabe lo que gasta ella como sede central, pero no tiene acceso al conjunto de las unidades ejecutoras de su territorio, menos aún a lo que significa las municipalidades, ¿no? Menos aún, la posibilidad de hacer una idea del gasto de todo el territorio no existe en el sistema actual de gestión del presupuesto y formulación del presupuesto. Entonces estamos ante un sistema donde el MEF establece relaciones bilaterales, únicas y exclusivas, donde cada unidad ejecutora solo ve y solo interactúa en cuanto a la relación con el MEF, y no en forma corporativa, y no hay una posibilidad de coordinación intergubernamental. En ese sentido, no hay espacio para una visión de desarrollo, solamente la habría si es que aquel que establece la coordinación bilateral unifica todo y tiene una gran visión. Lo que vemos que eso no se da porque todo está estructurado para controlar el gasto, ¿no?
y por lo tanto esa es una limitación muy fuerte que está no solamente en qué se gasta, cuándo se gasta, sino en la forma en que se establece la forma de presupuestar. En ese sentido, con esas características, el presupuesto tiene, o la gestión del presupuesto tiene otro rasgo. Si todo se da en una relación bilateral entre los sectores, los pliegos y el MEF, entonces en la práctica, a la hora de formular el presupuesto, el MEF es el que define la política sectorial y no los sectores de salud, educación, que pueden trazar políticas, pero como no tienen ninguna injerencia o muy poca injerencia, muy poco poder en la definición del presupuesto, es el sectorista del MEF o del Viceministerio de Hacienda que define la política. La prueba más clara de eso es la Ley de Aseguramiento Universal. La Ley de Aseguramiento Universal es una política concertada del Ministerio de Salud con regiones, aprobada supuestamente por el presidente, pero no tiene o tiene muy poco presupuesto para ello. Aunque literalmente en el papel el sector de salud defina la política, en la práctica quien la está implementando o no es el MEF a la hora de definir el presupuesto, y esta Ley de Aseguramiento Universal es una muestra clara al respecto. Una cosa curiosa, salvo Lima, los pilotos, en este caso creo que es Apurímac y Huancavelica, que van a implementar el aseguramiento universal, no tienen un aumento del presupuesto que sea significativo para ello, ¿no? Quien está definiendo la política y el grado de cobertura no es la Dirección Regional de Salud ni el Ministerio, en este caso concreto es el MEF, el Viceministerio de Hacienda en concreto. Entonces estamos ante un MEF que, sin una visión de desarrollo y sin una coordinación intergubernamental y con la idea de controlar el gasto, está definiendo en la práctica las políticas, y las políticas se definen no por objetivos, sino solamente por un tema de control. Otra característica del presupuesto que se ve ahora es que hay un alto nivel de inercialidad, es decir, del conjunto del presupuesto hay una parte muy importante que se llama inercial, es decir, que es igual a la del año pasado, básicamente concentrada en planillas de educación y salud. No se nos va a cualquier presupuesto global de los gobiernos regionales, uno ve que el 70% de su presupuesto es educación y salud, y de ese 70 el 80 es planilla, ¿no? Entonces hay un gran nivel de inercialidad y por lo tanto hay poco espacio para definir nuevos usos del dinero. Y aquí entramos a un tema muy importante que el Grupo Nacional de Presupuesto lo hemos trabajado, que es este tema de la necesidad de una reforma tributaria, que es fundamental para que haya un mejor proceso de presupuesto. Para que el presupuesto o la forma de presupuestar corresponda a una visión de desarrollo, se requiere un ampliar la torta, una reforma tributaria, porque cada año vemos que hay pocos recursos incrementales. A veces hay pocos recursos incrementales porque realmente no los hay, y a veces porque el MEF no quiere que los haya, ¿no? Si yo pongo un déficit fiscal, un superávit fiscal como objetivo de política grande, quiero que me sobre plata, entonces lo que hago es reducir el gasto. En ese sentido, ese es un tema también, una característica fundamental, un grado nivel de inercialidad, pocos recursos incrementales y por lo tanto la necesidad de una reforma fiscal.